Sobre la ponente Carla Sofía Peña Vallejo, licenciada en Diseño Industrial por el Tecnológico de Monterrey 2007-2022, actualmente fundadora del proyecto Arte en Femenino, una plataforma de divulgación de historia del arte con perspectiva de género, donde se imparten cursos y se crea contenido sobre las mujeres de la historia del arte. Con un diplomado en arte aplicado a la sociedad por Uber Bauhaus y 2 diplomados más en curso, Historia del Arte Contemporáneo por Anáhuac Online e Historia del Arte por CEVI, Centro del Estudio de Estudios Visuales. Se ha interesado por los estudios historiográficos desde las ciencias sociales y la investigación, capacitándose en creación de proyectos con perspectiva de género e investigación semiótica. Un aplauso para Carla Sofía Peña Vallejo. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Sofía, como bien decían, vengo siempre en representación de mi proyecto Arte en Femenino, que justo es una plataforma de divulgación sobre las mujeres en la historia del arte y el arte de las mujeres. Por lo que hoy pues les quiero hablar específicamente de los retratos femeninos en la historia. Desde la perspectiva de género se ha propuesto un análisis teórico del autorretrato en el arte, que lo postula como una óptica no solamente imperativa, pero diferenciadora del acercamiento de la obra femenina en la historia. Aunque voy a estar partiendo de una binaridad masculina-femenina, por la que la hegemonía, pues ya sabemos, se ha regido, más que declarar a las mujeres como individuos discernibles, veremos ejemplificaciones diversas de una condición en común que nos sitúa como mujeres, por la cual, desde una reaproximación, sitúa también a estos estereotipos y roles adscritos a través de la supuesta naturalización de lo femenino. Si bien esta perspectiva correspondiente al movimiento feminista de la segunda ola occidental que se da en los años 70, sabemos que las artistas y el arte entonces femenino, considerado como, o propuesto en este momento como aquel generado por ellas, han existido con el inicio de los tiempos, tal como ha sido con el arte, y a su vez la necesidad de expresión, pertenencia e introspección desde este. Con el registro de las llamadas Venus paleolíticas, alrededor de los años 30.000 y 22.000 antes de Cristo, que son una serie de estatuillas en diferentes piedras y cerámicas encontradas alrededor de toda Europa y en dimensiones muy pequeñas que no superan los 20 centímetros, sin ninguna explicación. Han surgido muchas interrogantes. Fueron bautizadas como Venus, haciendo referencia a las civilizadas imágenes clásicas de la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Quizá la más conocida es justo la Venus de Wildenburg, que destaca por la considerada exagerada proporción que ha sido comprendida como una sexualización del cuerpo femenino a partir de la asunción de que ha sido creadas por hombres, o incluso en categorías como objetos religiosos representando deidades femeninas de la fertilidad. Sin embargo, una investigación propuesta en 1996 por Catherine Hodge McCoy y Leonard D. McDermott aporta una nueva dimensión a estas figuras. Según ellas, estas aparentes distorsiones de la anatomía se convierten en representaciones adecuadas si consideramos el cuerpo visto por una mujer que se mira a sí misma. Con un poco de ironía mencionan cómo hay una posibilidad de que desde el descubrimiento de estos objetos simplemente los hemos estado observando desde un ángulo incorrecto. No solamente por la observación frontal y bidimensional de estas figuras, sino desde esta perspectiva antropológica que asume a la mujer en la prehistoria y realmente en la historia en general en un rol pasivo y lo relaciona con la maternidad o la fecundidad o incluso las actividades domésticas, argumentos que se han desmentido en numerosas ocasiones. De esta manera, las Venus paleolíticas se podrían proponer como uno de los primeros autorretratos de la historia. Ya que se desconoce por completo la razón detrás del desarrollo de estos objetos y su uso, podríamos bien desarrollar una hipótesis sobre las intenciones de autorrepresentación de la mujer paleolítica. Pero desde un tratamiento reivindicativo, como creo que corresponde, me parece apropiado cuestionar la narrativa con la que se ha percibido, registrado y contado la historia de la mujer y la mujer artista. Pues siendo que el sujeto histórico activo ha sido el hombre, a menos de que se demuestre lo contrario, la especulación y categorización retrospectiva ha sido sesgada a través de los roles de género estereotipados desde la modernidad. Si ha sido plausible concluir como exclusivamente los cazadores, que eran expertos en animales y en la caza,
eran los apropiados y los encargados de retratar estas pinturas rupestres, sería igual de válido concluir que quien representaba la figura femenina sería la propia mujer. Ahora entonces, dejar de lado el autorretrato como un medio personal, introduzcamos el medio político reivindicativo de este. Sofonisba Minsola fue un artista correspondiente al Renacimiento. En este periodo, se consolida no solamente el concepto, sino también la imagen del artista y el arte moderno que conocemos ahora, y que está condicionada a esta estructura de exclusión del canon de la historia del arte, porque es a mano de la academia, que no ha dejado de ser una institución en la que los requisitos para formar parte deja fuera a personas no occidentales, racializadas, no pertenecientes a clases altas y claramente mujeres, que el estudio y la formación artística se oficializa. En este autorretrato de 1610, uno de sus últimos, podemos apreciar la maestría de su técnica realista. Quizá no se ve muy bien, pero tiene mucho detalle y muy bonita. Como mujer no se le permitía estudiar como ayudante de los pintores maestros de la época, como tradicionalmente se hacía y se aprendía el arte, o realmente como los hombres lo hacían. Y adicional a la asesoría que ella consiguió como alumna de un amigo de su padre, estudia profundamente el género del autorretrato y el retrato, siendo que era esto lo que tenía dentro de sus posibilidades. Al ser la mayor de 5, se dedicó por muchos años a estudiar los rostros de su familia y de sí misma, así como de sus expresiones y gestos. Las mujeres, ya que no podían acceder a una educación formal del estudio del dibujo y la pintura, tampoco podían estudiar anatomía ni pintar las temáticas de mayor relevancia en la época, como era la pintura bíblica, pero Sofonisba Minsola lo hizo desde el autorretrato, con lo que muchos artistas tenían cerca a ellas mismas. En esta obra de 1556, 10 años después de que ella inicia su carrera artística, no solo se representa ejerciendo el oficio, sino que también muestra su trabajo de una obra religiosa de la Virgen María y el Niño, mirando directamente al espectador. Este recurso del autorretrato como registro de la obra artístico fue recurrente en también otros artistas del siglo XVII, siendo que hasta ahora el primer autorretrato generado por cualquier artista en la historia de la Edad Moderna fue por Catarina van Hemesen en 1548, en el que nos encontramos además paralelos muy presentes con el autorretrato de Sofonisba Minsola. Y es casi 100 años después que Artemisia Gentileschi, representante del movimiento barroco, no solo se autorrepresenta pintando, sino que lo hace como alegoría a la pintura. En esta obra, obviamente, la alegoría a la pintura de 1639. Esta escena de iconografía inicialmente propuesta en la colección de alegorías de Cesare Ripa en 1593, desde un inicio toma forma de mujer, por lo que fue una vía idónea para ella para plasmarse a sí misma. Se ha señalado por algunas investigadoras que existe un estilo diferente y reconocible de las mujeres artistas y otro de los hombres, postura definida por el feminismo de la diferencia y por teóricas como Eli Bartra, que afirma y explica esta distinción entre el arte femenino y masculino porque su espacio dentro de la sociedad les hace tener una visión distinta del mundo. De esta manera, el arte generado por hombres y por mujeres, personas no binarias o marginalizadas por cuestiones de raza, clase o género, no puede verse bajo el mismo criterio porque corresponde a prácticas sociales que deben comprenderse primero. Y aunque creo que esto es muy complejo y binario, el pensar en un propio estilo femenino, creo que sí es necesario pensar en las temáticas, las formas y los géneros y prácticas artísticas que en algunos casos hemos podido y se pueden interpretar de una manera singular por una experiencia distintiva que se ve influida por la función social asignada según el género. Y de esta manera, la autorrepresentación se revela como un proceso por el cual las mujeres artistas se observan a sí mismas con un enfoque analítico y autoconsciente. Al posar como modelos para sus propias creaciones, se inscriben consciente o inconscientemente en la historia del arte, contribuyendo así a su legado y reconocimiento. Y al encontrar múltiples autorretratos femeninos presentes en la amplia obra de mujeres en la linealidad de los movimientos de la Edad Moderna, es decir, desde 1500 hasta principios del siglo XIX, podemos entenderlos como un fenómeno colectivo que reinterpretar desde lo político. Porque el sujeto político de la mujer, si bien no define, sí influencia directamente al sujeto productor potencial en la mujer y sus prioridades temáticas. El espacio público y político que se le ha permitido históricamente a la mujer
se ve directamente reflejado en los obstáculos que ha tenido para convertirse en una profesionista en el mundo del arte y en realidad en cualquier otra disciplina. En el autorretrato del artista se vuelve una consecuente ejemplificación directa de la realidad de la mujer artista para satisfacer la necesidad del estudio humano frente a la imposibilidad estructural de formar parte de la academia y sus estudios específicos y formales. Pero fuera de estas limitantes se replican en los círculos creativos y agrupaciones artísticas desde los requisitos sociales para formar parte de ellas. En el impresionismo y las consecuentes corrientes de vanguardia, las temáticas, los géneros de la pintura empiezan a cambiar. Los artistas comienzan a retratar paisajes, ambientes considerados bohemios y mujeres. Y las impresionistas, cuyo trabajo se veía así, que eran además en su mayoría mujeres de familias acomodadas, llevaban consigo expectativas sociales explícitas e implícitas que no les permitían hacer la labor de pintura al aire libre o ser parte de estas reuniones representativas del movimiento en las que no solo se discutían los nuevos medios y procesos, sino también se ejercían los intereses de los grupos. Y por esto, mientras la contraparte masculina del grupo la representaba de la manera que ya tenemos visualmente de los impresionistas y el impresionismo, el de las mujeres era otro. Con el rechazo a la academia, la tradición y la técnica ya no son prioridades. Y con la posibilidad del aprendizaje autodidacta y la libertad de temáticas, hay espacio para lo personal. Identificamos entonces un paralelo presente en la obra femenina de la edad contemporánea en los autorretratos, la representación y estudio de su propia realidad. En las impresionistas nos encontramos con su cotidianidad e intimidad. Artistas como Bert Morisot, la única integrante formal del grupo impresionista, o Mary Cassatt, la representante estadounidense del movimiento, participaron activamente en la exposición colectiva del movimiento por años, pero su trabajo era considerado en categorías inferiores y dentro de esta jerarquía occidental de los géneros artísticos, y desde esta misma ha sido registrado en la historia del arte. Y desde los límites de la occidentalidad, es decir, los que quedan fuera de lo considerado occidental, el autorretrato ha sido una herramienta para percibirse incluso desde la estética de vanguardia, como sucede en la obra de la artista india Amrita Cherjil, que tuvo una formación en París y desarrolla un estilo propio pintándose a sí misma y a las mujeres cercanas a ella. Aunque Amrita Cherjil nunca se vio interesada por formar parte de los grupos y las categorías del occidente, es interesante y pertinente reconocer la semejanza en su autorrepresentación como figura activa en su práctica personal, que probablemente de manera inconsciente compartía con otras autoras en la pintura. El estudio profundo desde la perspectiva femenina también se torna relevante con los autorretratos de desnudos y el desnudo como categoría. Y es en esta práctica donde empezamos a ver la sobreposición de lo que es personal y lo que es político, con la comparativa narrativa de la imagen de los desnudos, que es sugerente por simple mención, remitiéndonos a una Venus de Botticelli, a una Olimpia de Manet o una Maja de Goya, incluso sin necesidad de ver las imágenes completas, pero siempre a través del personaje femenino de esta. El relato visual de la figura desnuda del cuerpo femenino en el arte ha sido escrito por y para hombres, convirtiéndolo en un ícono. Pero múltiples ejemplos desde su propia visión se acercan a su propio cuerpo y al estudio del desnudo en función de, entre otras cosas, lo personal o lo político. Lara Knight, artista británica y la primera mujer elegida como miembro oficial de la Academia Real 200 años después de que se estableciera, es también la primera artista en autorretratarse pintando a un desnudo. Ya que como mujer no se aceptaba su presencia en las clases de dibujo anatómico como modelo desnudo, esta obra de 1913 fue considerada vulgar y rechazada para ser exhibida. Pero al crear obras como estas, Lara Knight abre el diálogo y alienta la revaloración de la posición de la mujer en el mundo del arte. El desnudo femenino entonces se resignifica desde la mirada supuestamente alterna, que se define desde el margen del sesgo de género que condiciona la propia experiencia femenina como algo individual y a su vez colectivo. Aunque no podemos asumir realmente la postura personal de cada una de las pintoras detrás de estas obras y sus contextos o su objetivo creativo, es desde la retrospección y la reivindicación que podemos politizar el discurso, transgrediendo el papel de la mujer, la autorrepresentación y los estándares de belleza. Tres aspectos que podemos reconocer en la obra de Zanaida Serебryakova:
pintora rusa. En su gran colección de autorretratos encontramos desnudos que forman parte de sus escenas cotidianas en las que trataba el tema de la belleza desde su percepción. Siendo que ella nunca pudo cotizar modelos profesionales para sus pinturas, recurría principalmente a ella misma. Su nivel de autoconocimiento y su propuesta de autorrepresentación sugiere un personaje activo y contemplativo sin necesidad necesariamente de alejarse de lo sensual o lo bello, pero sí a través de una autenticidad contrastante con la construcción de lo que consideramos femenino, tal como lo hace Frida Kahlo del otro lado del mundo, que indudablemente usa el autorretrato como un escape, no solo de estos impedimentos físicos que la dejaban en cama, sino también de los estigmas y papeles de lo masculino y lo femenino, el amor romántico y la identidad. En su autorretrato con el pelo cortado se nos presenta tomando agencia sobre su expresión, referenciando una canción popular de la época y plasmándose en reacción. Esta canción decía: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Pintada después de su divorcio, en este autorretrato se separa de quien ella era en función de y para su pareja. Su introspección mediante la simbología como un ejercicio íntimo en soledad, dolor y reflexión no solo es un espacio en el que nos podemos identificar colectivamente, sino que es un medio pertinente para el registro de nuestras vivencias y posturas individuales. Pero también resuena con la relación histórica y social de la simbología del cabello en relación a la fertilidad y el atractivo sexual femenino, pudiendo así crear imaginarios sugestivos de oposición a lo que nos atraviesa colectivamente. Lo simbólico, metafórico y abstracto se vuelve lógicamente una herramienta ideal para el impulso creativo introspectivo característico del movimiento surrealista. Influenciado por sí mismo por el psicoanálisis, que no solamente veía a la mujer como complementaria, sino también como inferior. Sin embargo, el movimiento surrealista fue uno de los movimientos con mayor representantes femeninas. Dorothea Tanning, por ejemplo, pintora y diseñadora estadounidense, pinta en un espacio que es a su vez interno y externo, doméstico y público. Ella misma parece tener control sobre la entrada y la salida de este mundo suyo, acompañada además de una cultura fantástica, llevando encima sus raíces. La obra está cargada de simbolismo sobre su propia identidad. De la misma manera, el sentido de pertenencia y la persistencia es un tema sumamente relevante para el trabajo de Ana Mendieta, artista cubana que radicaba en Nueva York como inmigrante. Aunque su serie de siluetas no se plasma como un autorretrato, yo lo propongo como tal, ya que usando su propio cuerpo dibujaba sin ropa en la tierra o en la arena o en materiales como la tela o el cabello, y dejaba que el paso del tiempo borrara la figura en la arena del mar o quemara la silueta con el fuego, planteando como ilusión pasajera la misma pertenencia desde ese lugar, como siempre ajena. Finalmente, la última obra que quisiera comentar es este autorretrato de Alice Neel de 1980, cuando ella justamente tenía 80 años de edad. En una estética expresionista la vemos desnuda, observando a su espectador y con un pincel en mano. De nuevo, esta práctica sumamente personal se vuelve un lugar en común con muchas otras mujeres en la historia del arte. Al considerarlo como una herramienta de introspección y autodescubrimiento, nos permite presentar mis reflexiones en torno al cuerpo de la mujer y su rol en la sociedad, en contraposición al uso de su imagen. Y si bien por un lado esta posibilidad conecta con la libertad, no es solo la cualidad emancipatoria de su ejercicio desde el arte como mujeres o cuerpos disidentes. No se trata realmente de si estas imágenes caben o no en el canon, sino de dónde se sitúa el control creativo y narrativo, que lo sesga en ambos conceptos, que observa un cuerpo femenino prehistórico y asume que fue realizado desde la patriarcalidad, y 100 años después lo juzga con los mismos ojos. Entonces, como indica la feminista Adrienne Rich, la revisión es para las mujeres mucho más que un capítulo de la historia cultural, es un acto de sobrevivencia. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar espacio para las preguntas o comentarios que tengan para la ponente. Levanten la mano y le pasamos el micrófono. Buenas tardes.
Me encantó tu ponencia, más que nada porque no me había puesto a pensar que existían una historia detrás del autorretrato femenino, y más que nada no sabía que desde el siglo XVI ya había una representación de la mujer hecha por sí misma. Pero me llamó la atención que varias preguntas, como por ejemplo, como ya había algunas artistas de la India, como la que mencionaste, que trató de hacer como su propio estilo de Occidente, pero no lo adoptó, me puso a pensar que el arte de la India, que es un poco más antiguo, como del siglo XVI, siglo XV, XIV, me pone a pensar si tal vez hubo alguna representación de autorretrato femenino hecho por esa época, aunque pienso que puede ser un poco difícil replantearse esas teorías, porque en ese periodo el arte puede ser un poco más complicado representar autoría, porque en ese periodo era un poco más anónimo. Y también me puso a pensar que poner el arte, el autorretrato femenino también en la época de Japón del periodo Edo, me pone a pensar que también hay una artista, la hija de Katsushika Hokusai, no me acuerdo su nombre, pero también puede haber como retratos femeninos, autorretratos femeninos como en el periodo Edo, así que me gustaría en algún futuro ver algún libro o alguna publicación, o no sé si podría recomendarme algún libro o algún artículo ya más completito sobre el tema. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Sí, totalmente. Bueno, sobre creo el arte no occidental en el siglo XVI, XV, XVII, justo lo que comentas es complejo en cuanto a la autoría. Es lo que pasa con las Venus paleolíticas, ¿no? No sabemos quién las hizo y se asume desde la historiografía que es hegemónica que ha sido por autores masculinos. Sin embargo, sí ha habido muchísimas expresiones a autorretratos, retratos y pinturas de autoras femeninas a través de la historia universal. Y como preguntas, también justo en el arte japonés en el periodo Edo hay muchas artistas que buscaban el autorretrato y el retrato femenino como una temática principal, ya que era una temática de todas maneras como persistente en este tipo de arte, pero para ellas fue, y como lo propongo ahora, un medio pertinente para la mujer como artista. Entonces creo que bueno, justo con el arte japonés también es muy interesante ver cómo influencia directamente al impresionismo y a las impresionistas, que también se apropian de este tipo de autorretratos femeninos íntimos japoneses. Y sobre recomendaciones específicamente sobre el autorretrato, te podría recomendar una investigación de justo Karen Cordero que habla de los autorretratos en la fotografía. Esto es muy interesante, la verdad es que no me acuerdo muy bien el nombre, pero si buscas Karen Cordero, me parece que justo es revisión del autorretrato. Y sobre más artistas también voy a aprovechar para hacer un anuncio. Y bueno, en mi proyecto de arte femenino justo tenemos, bueno, posteo semanalmente una artista nueva y lo trato de hacer de una manera mucho más amplia. Justo hace 2 semanas creo hablé de una artista japonesa, entonces creo que pues es un referente para aprender de nuevas artistas mujeres en la historia. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Creo que vi una exposición también de Karen Cordero en la cual estaba, bueno, incluye también otras formas de autorretrato también a partir del textil, creo, y quisiera preguntarte cómo, ¿a qué otras formas artísticas además de la pintura crees tú que ha pasado, por las que ha pasado también el hacer autorretratos? ¿Cómo que otras formas, además de la pintura, puedes tú, no sé, decirnos? Sí, pues creo que principalmente la fotografía ha sido un medio obviamente actual, moderno y vigente, que podemos revisar, incluso que podemos
pues hacer desde nuestra propia, desde nuestra propia existencia y realidad ahora. Pero de manera histórica justo también yo pensaría en textiles y por ejemplo, aunque no lo mencioné porque sentí que era como ya muy amplio, sí es un tema que me interesa muchísimo, el arte medieval y las ilustraciones de los escritos justo medievales. Tiene muchos autorretratos pequeños de monjas y autoras, pintoras femeninas que de nuevo no se necesariamente se inscriben como tal con una firma o un nombre, pero están las figuras femeninas en el arte medieval occidental, ¿no? Entonces, creo que justamente la pintura ha sido un medio más que nada persistente a través del tiempo, pero el autorretrato creo como tal, como práctica, tiene que ser multidisciplinaria y desde la actualidad yo hablaría principalmente de la fotografía, incluso el cine o el video como tal, los medios audiovisuales, pero también lo podemos encontrar, creo yo, en cualquier otra práctica femenina o práctica personal, siendo que un autorretrato no es solamente lo que cuando te plasmas a ti misma, sino lo que tú también eres. Entonces creo que sí es una práctica muy multidisciplinaria, pero yo te podría dar esos ejemplos a través de la historia. Hola, me encantó tu presentación. Justo me metí a tu Insta y quería que nos platicaras un poquito de tu proyecto para tener un poco más de contexto. Ya te seguí todo, pero igual quisiera saber un poquito más. Sí, gracias. Bueno, pues este proyecto lo empecé hace 2 años y medio más o menos, y justo fue porque bueno, yo en la carrera tenía de pronto clases de historia del diseño, historia del arte y no encontraba ninguna mujer. Entonces empecé a cuestionarme esto y creo que, bueno, fue en la pandemia, entonces como que no tenía nada que hacer, entonces dije, pues voy a hacer algo con esta información que estoy encontrando, con lo que, pues sí, me doy cuenta de que sí existe, solo que no lo tenemos a la mano. Entonces la intención de la cuenta como tal es ser una plataforma de divulgación, un catálogo que a la semana hablamos profundamente, o bueno, realmente superficialmente, de una artista específica. Entonces son 3 posts a la semana en los que hablamos de su obra, compartimos una imagen, una fotografía de ella, porque creo que es importante también reconocer los rostros, y compartimos una frase de su autoría para también saber qué era lo que ellas decían, ¿no? Entonces esta página, esta plataforma es este catálogo que crece, pero también estoy dando cursos y bueno, de pronto dado unos Junkan y talleres. Entonces la intención de la plataforma y la página como tal sí es hablar de la historia del arte desde la perspectiva de género, desde la historia en general, la historia de las mujeres, la historia del feminismo y pues sí, acercarnos a esto de una manera más directa, que son las redes sociales y pues estos cursos que son en línea. Entonces eso es un poco sobre la intención.